Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Les habla Mauricio Urbano, subdirector científico de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Muchas gracias a todos los presentes, a los que están conectados, a las personas que están de forma presencial presenciando esta charla. En la noche de hoy tenemos un invitado que es el doctor David Eduardo Ramírez. El doctor David Ramírez es anestesiólogo cardiovascular de la clínica Chayo. Actualmente trabaja en la Fundación Valle de Lili. El doctor es el creador de la aplicación ITIVA, que ya pues muchos anestesiólogos conocen y conocen sus ventajas y sus beneficios. Antes de dar inicio a la charla, quisiera comentarles algunas cositas. De pronto a sus correos electrónicos les llegó un mensaje con una encuesta. Esta encuesta la está realizando la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Los invito a que por favor la contesten. Es una encuesta que se diseñó con el objetivo de buscar algunos problemas o inconvenientes o errores que podamos estar cometiendo y queremos mejorar y necesitamos del apoyo de ustedes. Por lo tanto, los invitamos a que contesten la encuesta y así pues nosotros poder tomar las medidas necesarias o los correctivos necesarios. Muchísimas gracias al laboratorio Aspen, pues quien es nuestro patrocinador de la charla en el día de hoy. Sin su apoyo pues no hubiera sido posible la realización de este evento. Muchísimas gracias al laboratorio Aspen. Y por ahora, pues, no siendo más, vamos a dar inicio a la charla. Muy buenas noches, doctor Ramírez, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Doctor Urbano, ¿usted me escucha ahí? ¿Estoy teniendo retorno? ¿Están escuchando? ¿Aló? ¿Sí? Listo. Entonces, buenas noches, pues aquí a los presentes y pues a las personas que están conectadas de manera virtual, pues agradezco su presencia. Como ya me presentó el doctor Burbano, mi nombre es David Ramírez, soy anestesiólogo de la Universidad del Valle, soy especialista en anestesiología cardiovascular de la Universidad del Bosque y actualmente trabajo en la Fundación Valle de Lili. Hoy pues gracias a la invitación de Sarbac y Laboratorios Aspen, pues vamos a traer un poco una charla enfocada en anestesia intravenosa y pues la idea es como dar los aspectos puntuales que tenemos que tener presentes para llevar un caso de TIVA en la práctica. No voy a hablar mucho de la teoría, igual pues siempre toca que hablar algo para entender cómo se enfoca esto. No quiere, no. Pues de mis conflictos de interés tengo que declarar, pues soy el desarrollador de la aplicación ITIVA, básicamente, pues eso es una de las cosas que me motiva y me causa interés en el área de TIVA y de hecho por el interés en TIVA fue que terminé desarrollando esta aplicación. He recibido honorarios de laboratorios Aspen por talleres de anestesia intravenosa y hablar sobre varias moléculas que tiene ese laboratorio. En general en esta charla voy a hablar unos aspectos generales sobre la farmacocinética y farmacodinámica, pero voy a hablar muy tangencial. Y durante el desarrollo de la conferencia voy a desarrollar un caso clínico. En este caso me voy a apoyar con la aplicación, pero la idea es que ese mismo enfoque en caso de que tengamos perfusores TSI. Como voy a hablar más adelante, pues en Colombia, una de las limitantes, y de hecho hay un estudio que se realizó en Colombia para administrar la técnica activa, es la falta de equipos. Y pues dentro de los equipos lo más común es que no tengamos perfusores TSI, pero pues eso no es una limitante para este tipo de técnica. Rápidamente, pues en anestesia intravenosa hay que tener presente que lo que a nosotros nos importa es mantener concentraciones. Aquí vamos a siempre tratar de pensar en objetivos de concentraciones. Esto nos va a hacer un poco más sencillo cómo manejar esta técnica. Se puede hacer de modo manual, pero como vamos a ver más adelante, este enfoque basado en modelos, inicialmente pues se trató de entender modelos fisiológicos, pero son muy complicados
Y lo que conocemos ahora, pues lo que uno siempre escucha hablar son los modelos tricompartimentales y básicamente cada modelo tiene unas constantes que divide el cuerpo en varios compartimientos y cada medicamento cambia porque tiene estos volúmenes de diferente tamaño y la velocidad de equilibrio es diferente y una constante KO que es la que me dice que tan rápido actúa el medicamento que tiene relación con las propiedades físicas del medicamento. Generalmente los medicamentos que son más liposolubles se equilibran mucho más rápido. Y pues el sitio de efecto es importante porque sabemos estos modelos generalmente cuando ustedes los miran, ellos evalúan y predicen la concentración en la sangre del medicamento, pero sabemos que estos medicamentos actúan en receptores que están pues, muy lejos de la sangre y para eso la constante AKO trata de explicar esa diferencia en tiempo, que es un concepto que se llama la histéresis. Entonces, son los modelos tricompartimentales, es una forma muy sencilla simplemente de entender cómo funciona el cuerpo humano y realmente a nosotros nos interesa no lo que hay en la fisiología, sino lo que nos interesa es simplemente predecir qué es lo que está pasando. Son modelos que simplemente todo lo que usted busca en estos modelos es saber qué está pasando en el compartimento en la sangre, sacarnos de la cabeza que estos compartimentos tienen relación con el cuerpo humano. Uno simplemente lo que sabe es que medicamentos que se demoran, que uno ve que se demoran mucho en eliminarse, generalmente tienen compartimentos periféricos muy grandes. Por ejemplo, el fentanil tiene un compartimento muy grande periférico porque simplemente desde el punto de vista matemático este compartimento el que me va a explicar que cuando yo suspendo el medicamento pues cae más lento. A diferencia, por ejemplo, si ustedes miran el remifentanil, sus compartimentos periféricos son más pequeñitos. Entonces, esto es lo que sucede y esto es lo que predicen los modelos tricompartimentales. Uno administra un medicamento, se llena rápidamente el compartimento central y luego cae rápidamente esa concentración que llegó rápidamente y la explicación en los modelos es porque se distribuye a un modelo periférico, a unos compartimentos periféricos y esta caída es muy rápida inicialmente. Luego esta caída comienza a ser más lenta y en la medida que más grande es este compartimento, pues esta caída comienza a ser más lenta porque este compartimento simplemente está retornando medicamento para acá. Entonces, pero ese simplemente y es muy importante, eso no tiene una relación fisiológica. Es más, es simplemente explicar lo que se está midiendo en el paciente. ¿Cómo hacer esto? Pues estos modelos son un poco complicados. La forma más sencilla de hacerlo es a través de perfusores TSI, pero pues como ya expliqué, lamentablemente en nuestras instituciones no tenemos. Sería pues lo ideal, estos son los más comunes. La base primera que pues es más académica, es un poco engorrosa su uso. Tenemos las bombas de Brown, Arcomet, y han aparecido distintos equipos que ya han hecho pues que sea un poco más fácil la técnica. El problema que tienen esto es que muchos de estos laboratorios están limitados por la FDA y casas europeas para incorporar modelos. Como ustedes van a ver, el que tenga experiencia usando este tipo de bombas, generalmente están limitados a muy pocos medicamentos para hacer TSI y muy limitados sus modelos. O sea, la mayoría solo tienen modelos en adultos y solo tienen para remifentanil y propofol y son modelos muy viejos, que básicamente tienen el modelo de Schneider, March para propofol, que son modelos que se publicaron antes del 2000, el modelo de Minto que se publicó en el año 98, pero todos los modelos recientes que voy a mostrar ahorita más adelante no los tienen incorporados. Y otra forma pues de hacerla, que es el uso de las infusiones manuales asistidas, que es usar cualquier tipo de aplicación, simulación, para usted guiar qué es lo que está haciendo. Entonces tenemos la aplicación Tiva Trainer, que es Windows y para iOS, y la aplicación pues que yo estoy desarrollado el ITIO, que pues que yo tengo el conflicto de interés que yo soy el desarrollador, pero la diferencia entre esta aplicación y esta es que está desarrollada básicamente con el objetivo de usarla en el quirófano. Esto es más desde el punto de vista educativo y simular, no es tan amigable a la hora de decirle qué tiene que hacer usted, qué es lo que nos interesa. Y formas manuales, que es usando distintos nomogramas, tablas que están publicadas, que también les podemos usar para guiarnos. Entonces, para esta charla lo que voy a hacer es voy a usar, voy a comenzar a desarrollar un caso clínico y durante el desarrollo de este caso clínico voy a seguir hablando un poco y profundizando sobre los aspectos teóricos que se necesitan para tener en cuenta esto, pero pues simplemente voy a mostrar que pues uno puede hacer una infusión manual asistida sin necesidad, pues, y uno puede seguir haciendo otras cosas, que de hecho esta es la idea de lo que busco con la aplicación. Entonces, pues el caso que vamos a desarrollar, tenemos una paciente de 45 años que va a ser sometida a una colecistectomía. Entonces, pues lo primero que uno debe hacer como cualquier TSI, o sea, si tuviéramos una bomba TSI, pues ingresamos los datos de la paciente, en la aplicación colocamos
45 años, femenino, peso 75 kilos y estatura 1,55. Esta parte que aunque parezca muy obvio y muy sencillo, muchos nos equivocamos acá en el sentido de que los modelos son modelos de estadísticos y de probabilidad. Si usted a eso le suma la incertidumbre de que le pone un peso que se lo calcula al ojo y una medida al ojo, pues le va a aumentar más la incertidumbre del modelo. Idealmente, cuando usted haga TSI, ya sea con esta aplicación o con un aparato TSI, trate de que sean los datos reales del paciente. El paciente generalmente sabe sus propios datos. Esto de pronto no lo voy a mencionar en la charla, pero siempre el peso que se usan cuando se está usando modelos debe ser el peso real del paciente, porque los modelos están diseñados para calcular, de acuerdo a cada uno de los modelos, ellos calculan el peso magro, un peso farmacológico, de acuerdo pues a lo que cada uno modelo tiene. Esto no es diferente al concepto cuando estamos administrando miligramos kilo hora, microgramos kilo minuto, que de pronto, por ejemplo, en el caso del remifentanil, el propofol, ahí sí usamos un peso ajustado. En este caso debe ser siempre el peso real del paciente. Presionamos continuar. Entonces, en este caso vamos a, pues por cuestiones pues, de lo que nos interesa, vamos a darle un caso de anestesia intravenosa. Entonces ya tenemos la aplicación. Entonces vamos a comenzar a cómo manejaríamos este caso. Entonces, básicamente en la inducción, propofol, remifentanil, el bloqueador neuromuscular que ustedes prefieran, rocuronio, cisatracurio, no voy a tenerme aquí a hablar específicamente de eso. Básicamente agrego los medicamentos que voy a usar. Generalmente lo que hago es que siempre uso en el orden en el que están las bombas. Pongo de primero ejemplo el propofol. Aquí en este taller, aquí lo que estoy en esta conferencia voy a usar este modelo de LEDEL, que de hecho, pues como les mencioné, una de las limitantes que tienen los que han usado perfusores, generalmente el único modelo que está es el modelo de Marsh. Y miren, este modelo fue publicado en el año 98. Ahora un poquitico voy a hablar sobre este modelo de LEDEL. Este fue publicado en el año 2018, que voy a hablar tiene distintas ventajas frente a los demás modelos. Entonces, pongo como tengo preparado en este caso el medicamento, lo voy a usar puro del propofol a 10 miligramos por mililitro. Confirmo. En este caso, como es una paciente joven, voy a usar una inducción, el inicio de 3 y mantenimiento de 3. Esto es muy importante cuando estamos usando los perfusores, porque si este fuera el modelo de Schneider, ahorita les voy a mostrar, el objetivo que debo arrancar mínimo debe ser 5 a 8, porque si no va a dar unas dosis muy bajas. Ahorita les voy a explicar lo que sucede. Entonces confirmo, 3 para el inicio y 3 para el mantenimiento. Entonces acá la aplicación va... Esto aquí me está tapando. Acá básicamente la aplicación lo que me está diciendo, lo que yo voy a hacer de modo manual, es que voy a administrar un bolo de 130 miligramos de propofol. Esto igual como en este caso, que es un caso de anestesia intravenosa, si ustedes tuvieran un perfusor, el perfusor hace esto, automáticamente les da un bolo. Por eso es que uno debe saber qué es lo que cada perfusor maneja. Schneider, que voy a devolverme acá. Schneider, y me quedo con el objetivo de 3. Un perfusor me administraría 55 miligramos de propofol. Y entonces uno se preguntaría qué sucede, por qué la paciente no se queda dormida. Pues esta es una dosis casi que ningún paciente se va a quedar dormido con una dosis tan bajita. Por eso es importante, y de hecho eso es uno de los problemas que tiene el modelo de Schneider. El modelo de Schneider no predice muy bien los primeros minutos. Entonces, y eso hace que no funcione muy bien para titular la anestesia al inicio. Voy a devolverme otra vez. Propofol, el modelo de LEVEL. Entonces arranco, objetivo de 3, mantenimiento de 3. La aplicación me sugiere esto. Yo como anestesiólogo clínico, yo puedo decidir usar una dosis más baja y luego puedo continuar la infusión y luego la puedo ir titulando. Yo simplemente decido, por ejemplo, que voy a usar 120 miligramos, puedo editar esto acá, pongo el valor que yo voy a usar, 120 miligramos, y la aplicación pues simplemente me va a simular. Lo que sí voy a ver es que al inicio no voy a alcanzar la concentración de 3, sino que va a ser una concentración un poco más baja y luego va a ir subiendo. Yo puedo tomar la decisión, ir modificándolo en el tiempo. Entonces, pues, esto no es que sea una camisa de fuerza, ella simplemente le da un esquema sugerido. Voy a arrancar con el esquema que me dijo la aplicación, 130. Y voy a ajustar en el caso a remifentanil. Voy a adicionar remifentanil.
adiciono el opioide, la concentración como lo tengo preparado, acá en este caso va a ser a 20 microgramos por mililitro, el modelo que voy a usar es el modelo de Minto, le doy OK, y acá puedo seleccionar el tiempo que va a hacer la inducción. Esto depende ya que no va a entrar, no voy a tener, si yo voy a usar fentanil o no fentanil al inicio, puedo decidir usarlo. Yo no generalmente tiendo a no usar fentanil al inicio, pero si lo voy a usar, pues tengo que tener presente más o menos lo que me representa. Un bolo de 200 microgramos de remifentanil es equivalente a una concentración más o menos de 4. O sea que si yo arranco con remifentanil un bolo de 200 microgramos, el objetivo inicial aquí lo programo en 2. Y el fentanil que le pongo a ese bolo de 200 me va a dar 2, me va a llegar a 4 más 2, que son más o menos proporcionales, me va a dar una concentración de 6 que va a ser suficiente para tolerar una laringoscopia. Y yo acá le doy el tiempo de inducción, que depende del paciente, la condición cardiovascular. Si es un paciente joven, yo puedo hacerle muy corto tiempo. Si es un paciente muy lábil, puedo ir prolongando el tiempo. Y eso va a hacer que la dosis pico en la sangre, que es la que se relaciona con los efectos cardiovasculares, sea más baja. Entonces se la va a programar a una concentración de 6 inicial en 3 minutos y mantenimiento de 3. Que el mantenimiento es lo que voy a manejar en el silencio quirúrgico. Entonces yo ya tengo aquí programado. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Mis bombas de infusión. Programo el remifentanil a 115 mililitros hora y programo el propofol a 52.2 mililitros hora y lo dejo detenido. Entonces, ¿qué arranco el remifentanil, administro el bolo de propofol, pues previamente la dosis que he administrado de lidocaína y arranco. Entonces, aquí voy a arrancar. En este caso, aquí ya lo que simulé o lo que sucedió con el paciente es que le puse un bolo de 130 miligramos de propofol y arranqué el remifentanil a 15 mililitros hora. Entonces, continúo acá. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en el mantenimiento en los pacientes? ¿Y qué es lo que uno busca con el TSI? Es esto. El TSI le permite a uno modificar las concentraciones de acuerdo al paciente y al momento de la cirugía. Las cirugías no sabemos que no son una línea recta, sino que ellas varían. Esa es la diferencia, que cuando uno puede manejar el silencio quirúrgico, bajar las concentraciones, y luego en el momento que el paciente de pronto usted se adelanta, que va a haber un estímulo más intenso, sube, luego el silencio puede bajar y la va a ir modificando. Eso depende. Hay cirugías que son muy planas, uno no debe estar modificándolo y haciéndolo como está acá. Respecto a la utilidad del TSI, el TSI, como yo hablo con los residentes, usted no va a esperar que en desenlaces gruesos. Esto es una herramienta que le va a ayudar a usted duros, que le va a cambiar pues sobrevida del paciente. Lo que le va a hacer es que va a ser más fácil a la persona, por ejemplo, que no hace con frecuencia activa, va a hacer que lo pueda hacer mucho más fácil y va a hacer que logre sus objetivos de manera más repetitiva. Y en pacientes extremos, que son pacientes ancianos, que tienen enfermedad cardiovascular, lo que se ha visto es que tiene mejor estabilidad hemodinámica, asociado a menos hipotensión, menos bradicardia y menos consumo de remifentanil. Y en unidades de sedación, también lo que se ve es que usted ve que el paciente pues mantiene el plano que usted busca. Hay menos episodios de apnea, porque como va a mostrar más adelante, si usted se mantiene entre los objetivos que usted sabe que el paciente va a estar ventilando, pues usted va a estar en un rango de seguridad. Entonces, el problema que tenemos con la técnica ATI o con cualquier medicamento intravenoso es que hay mucha variabilidad. Tenemos entre los adultos, tenemos pacientes que son muy variables, tenemos pacientes que están jóvenes, tenemos ancianos, y dentro de los niños tenemos una población también que es más amplia todavía. Tenemos desde los neonatos, tenemos a los infantes, escolares, adolescentes, en relación a su composición corporal. Tenemos los obesos mórbidos, tenemos la dificultad que uno sabe que requieren dosis más altas, pero no hay una relación tampoco lineal entre el peso, cuando un paciente ya está en obesidad mórbida, y el volumen intravascular, por lo cual tampoco es ideal administrar el peso total para calcular las dosis de los medicamentos. Nos podemos sobredosificar. Para esto, estos modelos nos pueden ayudar bastante, porque estos modelos pueden calcular como el volumen intravascular que realmente tienen estos pacientes, porque pues no vamos a tener, pero cada uno de estos modelos tienen ajustes para poder predecir esto. En los niños, por ejemplo, tenemos otro problema, de hecho aquí se ve, es simplemente ver cómo varía la depuración de los medicamentos en relación con la edad. Vemos que ellos tienen unas depuraciones que inicialmente son bajas, no tienen maduración de sus enzimas cuando están recién nacidos o son prematuros, y hay un momento en el cual la distribución y su cantidad de agua pareciera que tienen una depuración muy alta, y entonces hace que sea más variable. Entonces miren, aquí ya he estado hablando, aquí simplemente ya llegué, completé
el tiempo. Aquí lo que yo me hizo la aplicación, yo aquí estoy explicando y hablando con ustedes, aquí yo lo que hago es que inicio la bomba de Propofol que la tenía 52. En este caso el remifentanil, de hecho aquí, aquí estaba hablando y no me di cuenta que debería haber hecho el cambio a 21.2. Ejemplo, que si me hubiera pasado esto, que a mí se me olvidó hacer este cambio, ¿yo qué puedo hacer? Pues simplemente lo que hago y saber en qué estoy, me paro en la aplicación, borro en lo que voy y como la bomba de perfusor está pasando a 115, entonces él todavía sigue siendo. Entonces yo lo que puedo hacer es el ajuste. Yo lo que haría en este caso sería que le digo el objetivo, que me calcule que yo quiero bajarme a 3 y lo que me va a decir la aplicación me va a recalcular y me va a decir detenga la bomba, yo le detengo la bomba, la dejo programada a 21.3 y luego ya me va a avisar que inicie el remifentanil, que eso, pues la aplicación de hecho permite usted, de hecho, usar su propio esquema manual, como ustedes quieren, ustedes pueden agregar las dosis que van a usar administrando, si se equivocan o no siguen lo que la aplicación les dice, uno simplemente, ustedes borran lo que no están administrando y hacen el ajuste presionando este botón objetivo, como vamos a mostrar más adelante. Entonces, ahora ya estamos en el silencio quirúrgico y luego nos tenemos que ir preparando para el inicio de la cirugía, pensando que tenemos la incisión, el neumoperitoneo y la disección de esa vesícula, que pueden haber distinta intensidad y requerimiento. Entonces, por cuestiones pues, de tiempo, voy a adelantar el tiempo, como si lleváramos, voy a presionar acá, voy a adelantar el tiempo como si lleváramos 15 minutos. Entonces yo adelanté la simulación como si llevamos 15 minutos, en este momento seguimos a la misma velocidad a 52 puntos. Todos acá al inicio, de hecho todavía me he dicho que en 8 minutos es la siguiente modificación. Voy a continuar. Y tenemos que tener presente durante el caso, tener las herramientas para los problemas que podemos tener durante el procedimiento. Podemos tener problemas es que el goteo se obstruya y siempre hay que tener presente que no se vaya, y esto luego nos damos cuenta que eso está lleno de propofol. Idealmente un equipo de bomba que siempre esté barriendo esto, idealmente que sea una vena única, pero pues si no se puede, verificar que esto esté siempre permeable y tener siempre una jeringa a la mano de propofol, que es como nuestra estrategia si un paciente se sane de plano, verificar rápidamente la permeabilidad de los accesos y rápidamente yo le doy un bolo de propofol al paciente. Yo no me pongo a calcularlo con la aplicación. Si tengo un perfusor TSI con el modelo de Schneider, tengo que darle 5 puntos más al objetivo que tengo. Si lo tengo en 3, le doy un objetivo de 8 y eso aproximadamente me va a pasar un bolo de 50 miligramos de propofol. Si ustedes simplemente lo tienen 3 y le suba 4, probablemente le va a pasar 10 miligramos de propofol y el paciente va a seguir todavía, no le va a entrar otra vez en plano. Entonces, en este caso, en la cirugía, si yo quiero subir la concentración del remifentanil, entonces yo me preparo, pongo objetivo, presiono aquí el botón objetivo y voy a subir una concentración de 6 inicialmente. Antes de que haga la incisión el cirujano, calculo el tiempo más o menos en que quiero hacer ese cambio, lo voy a hacer en 3 minutos porque pues tengo el tiempo, todavía están terminando de vestir, y lo que hago es seguir las recomendaciones que me dice la aplicación, modifico en este caso a 74.3 y luego lo paso a 43.5. Entonces, bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Yo ya les había mencionado, existen otros modelos que nos han simplificado un poco eso, que se llama el modelo de Level, que es el que estoy usando yo acá. Y también hay modelo de Level para la remifentanil. ¿Qué es lo que hizo este autor? Este autor simplemente lo que hizo es que cogió todos los modelos publicados, él le solicitó a todos los autores la información, hizo una especie de metaanálisis de esos modelos y generó un modelo único que sirve tanto en neonatos como en ancianos, obesos, por lo cual volvió todo más sencillo. Lo mismo este mismo autor hizo, lo mismo para el propofol, y entonces tenemos tanto modelo de Minto para modelo de remifentanil de Level y modelo de propofol de Level. Entonces ya es un poco más sencillo. En adultos uno realmente no hay mucha diferencia. Podríamos usar, si uno compara Minto con el Level, las concentraciones que predicen son muy similares. De hecho, aquí puedo mostrarles. Aquí estoy con el modelo de Minto, voy a cambiar el modelo de Level. Entonces, le hago doble clic al medicamento, voy a seleccionar el modelo de Level. Y si lo cambio, se fijan que las concentraciones son muy similares, no cambian. Acá tengo, este es el esquema que predice con el Level. Y si me paso a Minto, realmente es muy poco lo que cambia.
Entonces, pues por eso no es tanto el impacto, pero si lo quiero usar en neonatos me va a ayudar mucho y este es un modelo que básicamente no tengo que estar pensando cuál modelo usar. El EDEL, este es un esquema general que les parece complicado, pero esto se lo resumo a esto. Básicamente, que nos debemos tener presente para manejar un esquema general? Usando el modelo de Level, en inducción, el objetivo es 3, a diferencia con el Schneider, que tendría que tener un objetivo entre 5 y 8, y el mantenimiento va a ser muy similar a lo que usa en la inducción. De hecho, una técnica que uno puede usar, por ejemplo, en pacientes frágiles, ancianos, uno arranca con una inducción, por ejemplo, en 1.5 o 2, y si el paciente pierde conciencia en 2, usted sabe que probablemente se puede mantener en 2 y eso es lo que va a requerir el paciente. Con el Schneider no se puede hacer eso. El paciente con 2 nunca va a perder conciencia porque las dosis que van a darle son muy bajitas. Él no predice muy bien los minutos iniciales, pero eso es muy malo para titular. Y el mantenimiento es entre 3 y 2.5 y los pacientes se comienzan a despertar debajo de 2 y si yo quiero que el paciente esté sedado está 1.5 a 2.5. Entonces, generalmente cuando yo ya quiero despertar a mi paciente, el objetivo cuando lo comienzo a bajar debajo de 2, la probabilidad que se despierte es más alta. En la inducción, pues el modelo de Level es muy parecido a lo que usamos con el mismo modelo de Minto. Los objetivos van de 4 a 8, 4 por una máscara laringe, un estímulo que va a ser bajo, y a una laringoscopia que puede ser máximo hasta 8 que puede requerir. En general, el promedio uno usa en concentración de 6. Pacientes frágiles siempre es el 50%, un anciano puede uno arrancar con una concentración de 2. Y en el mantenimiento, de acuerdo a la intensidad del estímulo quirúrgico, generalmente 2 para lo mínimo que uno requiere para que el paciente tolere el tubo. Si está con una máscara laringe, puede usar una concentración inclusive menor si el paciente tiene algún tipo de bloqueo neuroaxial o un bloqueo de nervio periférico. Y si yo quiero que el paciente ventile, tengo que siempre mi objetivo es que la concentración esté menor de 2. Ahorita voy a mostrar por qué. Entonces, en general, el remifentanil es fácil. Uno va de 2 a 7 o a 8. Y generalmente uno gradúa. Si es muy doloroso, 7. Si el paciente, a pesar de usar una concentración tan alta como 7, ahí puede usar otras estrategias para el manejo del dolor que voy a mostrar más adelante, que es el uso de los coayudantes. Entonces, pues esto es lo que pues, les había mostrado. Pues en caso si el paciente, por ejemplo, se me salió de plano en este momento, ¿yo qué puedo hacer? Administro un bolo de propofol, el paciente me entra en plano y yo luego lo que necesito es la aplicación que él me ajuste en cómo voy. Entonces yo ya después de que he administrado el bolo de propofol, simplemente me paro en el bolo de propofol, yo estoy tranquilo, el paciente otra vez está en plano, simplemente lo agrego para que él sepa que lo que yo le administré, me paro acá en el propofol, presiono este botón más, acá, y coloco el valor que voy a administrar, 50 miligramos de propofol, le digo agregar, y él acá me pregunta cuándo lo hice. Entonces llevo 21 minutos de infusión, yo calculo que lo administré hace aproximadamente 2 minutos, entonces administré este bolo cuando lleva aproximadamente 19 minutos, lo voy a agregar y él automáticamente estaba en 3 y ya me dice que estoy en 4. ¿Y yo qué es lo que hago? Probablemente si el paciente salió de plano porque hubo un estímulo más intenso de lo que yo tenía, aumento la concentración de remifentanil o agrego, adiciono algún otro medicamento y después de que ya he optimizado la analgesia del paciente, vuelvo y bajo la concentración de propofol. El objetivo siempre va a ser tratar de usar lo más bajito de propofol en mi cirugía. Idealmente yo en este caso comenzaría a titular durante el procedimiento para que la concentración de propofol esté cerquita a 2.5, mantenerme a esa concentración y voy subiendo el remifentanil para lograr ese objetivo. Si se me sale ya más de los objetivos que tengo, puedo usar coayudantes, como voy a hablar más adelante. Entonces, con el remifentanil y el propofol siempre tenemos que buscar esto. Estos medicamentos son sinérgicos y siempre hay que buscar el perfil que más va a favorecer. Y eso es buscando siempre usar la concentración a la cual, al de suspender los medicamentos, el medicamento que es más lento en depurarse, si yo uso concentraciones de propofol durante toda la cirugía cercanas a 4, el tiempo de despertar puede ser cercano a 12 minutos o inclusive más. En cambio, si yo me voy por el propofol por concentraciones más bajas, usando una concentración más alta de remifentanil, entonces voy concentraciones cercanas a 2.5, el despertar va a ser 7 minutos, inclusive menos. Y eso es buscando, pues eso, hay muchísimas interacciones que yo puedo manejar. Eso puede variar de acuerdo a paciente y a estímulo quirúrgico. Y eso es importante por eso, la sensibilidad al contexto. Tenemos el remifentanil que, independientemente de lo que dure la cirugía, él se va a eliminar muy rápidamente, pero el propofol, en la medida que va pasando, aunque tiene una eliminación muy rápida, después de aproximadamente ya 3-4 horas, comienza a ser importante. Ya comienza a ser tiempos de 15, 20 minutos, y pues yo quisiera que siempre el paciente esté cercano con tiempos de despertar alrededor de 7, 8 minutos.
Tenemos medicamentos como la dexmedetomidina, que tienen un tiempo de eliminación muy largo, que de hecho pues es un medicamento muy bueno, pero es una de las dificultades para su titulación. Yo después de que lo suspenda, él se demora mucho en disminuir las concentraciones. Idealmente uno quiere moléculas que uno las pueda titular rápidamente, que uno las suspenda y las pueda bajar y subir. Ese es el problema, por ejemplo, con el fentanil. El fentanil, después de horas de infusión, ese medicamento se demora, ya puede demorarse hasta 1 hora más en caer en concentraciones a las que el paciente pueda ventilar. Por ejemplo, acá veo una alerta, acá me dice que haga otro cambio, la bajaría a 4.3 el propofol, pero en este caso yo quisiera bajarme las concentraciones porque ya el paciente entró en plano y yo quisiera bajar la concentración otra vez a 3. Entonces la aplicación, como él tiene el bolo que yo le administre, él me va a decir que detenga la infusión y yo la dejo programada a 4.3, 43.3 y él simplemente me alerta y me dice que lo detenga. Entonces, esto es lo que hacen las bombas TSI cuando lo hacen de manera automática, ya detienen las infusiones y luego las arrancan. Entonces yo con la aplicación trato de guiarme con esto. Yo si no quiero, por ejemplo, detenerlo, sino que simplemente a mí me da, por ejemplo, susto, pues no estoy aprendiendo a usar la aplicación, no quiero estar eso, pues yo puedo inicialmente, bueno, decir, wow, voy a arrancar de una vez a 43.3, yo puedo editar esto y le pongo la concentración a la cual me dice, entonces 43.3, modificar, y entonces para la aplicación yo simplemente, yo lo que estoy haciendo es que nunca la suspendí, sino que pase, pero la caída no va a ser tan rápida como se vieron ahora, sino que va a ser más gradual. Entonces por eso pues uno se trata de ayudar con la aplicación. Entonces siempre buscamos un balance entre el propofol y el remifentanil. Idealmente uno busca que el remifentanil esté más alto. Igual tenemos unos techos en los cuales pues nos detenemos, pero siempre buscamos el remifentanil más alto para que el propofol esté más bajo y el tiempo para que podamos descender sea más rápido. Entonces ya cuando el procedimiento ya está terminando, yo lo que quiero es que esta concentración esté, cuando el paciente, la cirugía esté por acabar, yo esté alrededor, ya esté antes inclusive de la mitad de la cirugía, esto debe estar alrededor de 2.5, y cuando vayan a arrancar, en el caso van a hacer la sutura de los puertos, en el caso del propofol, busco que la concentración esté en el rango de sedación, que sea alrededor de 2. Entonces yo podría bajarme un objetivo a 2, y aquí la aplicación de hecho me dice que detenga, y arranca, entonces detengo el propofol, lo dejo programado a 26.3, y el remi lo dejo por encima de 3 para que tolere el tubo. Entonces, pues eso es un arte en el sentido de que uno debe saber y entender cómo van los tiempos de cada cirugía, pero lo que una bomba TSI es irme bajando gradualmente a 2.5 el propofol y trato de mantener el remifentanil entre 3 y 4 para que el paciente siga tolerando el tubo y yo pueda disminuir el propofol y ir ganando tiempo. Entonces esto es lo que voy buscando. De hecho, si miro en este momento el tiempo para despertar, que me paro en la aplicación acá para el propofol más, le doy tiempo de decremento, yo le pregunto ahora para que llegue a una concentración de 1.5. En este momento, ahorita, tiempo real, él me dice que se va a demorar 13 minutos. Pero hacia más adelante, cuando la concentración esté cercana acá de 2, probablemente que, por ejemplo, en el minuto 50, le pregunto acá otra vez, tiempo de decremento, 1.5. Entonces le pongo acá, cuando llegue 50 minutos, que es donde ya la concentración está cercana a 2. Tiempo ingresado, ya me va a decir que estoy en 7 minutos. Entonces eso es lo que uno comienza a ir buscando, ir ganando. Ya cuando la concentración está acá, pues yo sé que el paciente se va a despertar un poco más rápido. Bueno, ahorita el tema de la ventilación espontánea, pues ya lo había mencionado tangencialmente, simplemente lo que buscamos es que todos los medicamentos que usamos en anestesia y generalmente pues el propofol y el remifentanil van a inhibir los centros respiratorios y lo que hacen es que el paciente va a requerir una concentración de hidrogeniones más alta para ventilar, que tiene una relación lineal con la concentración de CO2. De hecho, básicamente lo que hace es cuando administramos los medicamentos es que el paciente requiere un CO2 más alto para que comience a ventilar. Generalmente los estímulos para que un paciente ventile está el dolor, el control voluntario y el control respiratorio. Estos generalmente los tenemos abolidos, el paciente está inconsciente, entonces básicamente nos dependemos del CO2. ¿Qué es lo que sucede? En la medida que aumentamos el propofol, comienza a requerir el paciente una concentración más alta de CO2 para que ventile, comience a barrer. Y cuando aumentamos el remifentanil, después de 2, dramáticamente se requiere un CO2 muy alto.
llega un punto en que el paciente requiere CO2 más de 50. Entonces, si yo estoy en un paciente de sedación y yo rápidamente subo la concentración de 2 de propofol y 2 de remifentanil, el paciente va a entrar en apnea y se va a demorar mucho en ventilar, porque básicamente los pacientes aproximadamente retienen 1 mililitro de mercurio por minuto, y si el paciente su CO2 basalera de 35 y yo lo subo a que tenga que dar un umbral de 55, básicamente ese paciente va a requerir casi 50 minutos de apnea, lo cual pues, primero va a entrar en hipoxemia y pues vamos a tener otras complicaciones. Entonces lo que uno busca idealmente es administrar unas dosis a las cuales el paciente se mantenga cercano de 40, con lo cual el paciente, de hecho, y que la inducción sea un poco más regulada, y tratar de no usar dosis muy altas de propofol. Como vamos a mostrar ahorita en un caso que es un poco más complejo ahorita. Entonces, básicamente lo que uno busca es esta sinergia, hacerla que los cambios sean graduales y controlados. Básicamente el remifentanil uno lo debería subir más de 1, idealmente menos de 1,5, y eso va a hacer que el paciente no pierda. Y pues cuando lo hacemos con TSI, es mucho más fácil porque tenemos la relación entre la dosis y el efecto es más constante. Cuando lo damos por manera manual, nosotros no tenemos ese control y puede pasar simplemente esto. O sea, yo doy una dosis, yo si por ejemplo acá arranco este medicamento, aquí en este esquema acá, si yo aquí no hiciese este cambio, por ejemplo voy a borrar acá donde está, veo esto, yo no tengo este cambio, mire, pues la concentración sigue aumentando y yo no sé dónde está hasta que el paciente termina en apnea o entra en el juego de apnea, luego suspender, y la idea es que cuando lo hacemos con algún tipo de simulación nos vamos a tener un poco más de control. Entonces tenemos este caso, que es un caso en el cual voy a mezclar lo que ya he mencionado y voy a mezclar, como vamos a hablar más adelante, el uso de los coayudantes. Es un caso pues extremo, pero la ventaja del TSI es que las mismas concentraciones que voy a usar y la misma estrategia que tengo acá, la puedo usar en una persona adulta. Entonces tenemos un paciente de 6 meses, de 7,2 kilos, 65 centímetros, tiene una estenosis subglótica del 90%, y el plan es que le vamos a hacer una resección de tráquea y una anastomosis terminal. Al ser del 90%, pues no tengo forma como intubar a este paciente. El paciente tuvo un antecedente de una neumonía severa, estuvo intubado y por eso hizo este cuadro. Entonces me voy a devolver entonces a la pantalla inicial. Pongo los datos del paciente, entonces 6 meses, me paro en la aplicación, meses, 6, femenino ya está, 7,2 kilos y mide 65 centímetros. Entonces, continuar. Entonces vamos a ver cuál es nuestro plan en este paciente. Entonces el plan en este paciente es que voy a hacer que el paciente esté ventilando. Esto aplicaría, por ejemplo, si yo le fuera a hacer una endoscopia, podría usar la misma dosis que voy a mostrar ahora. Si fuera una fibrobroncoscopia también, de hecho a este paciente le vamos a hacer una fibro, pero entonces le voy a hacer una inducción que necesito que este paciente me siga ventilando, necesito que me tolere, además de eso, cuando siga ventilando, no se me obstruya, siga ventilando, además de eso, mientras tanto le voy a poner una línea arterial, un catéter central, y después de eso le voy a hacer una fibrobroncoscopia para que se le evalúe cómo está la vía aérea y se defina dónde va a ser la resección de la tráquea. Y luego, después de eso, va a iniciar la cirugía, va a haber una incisión, va a comenzar la resección de tráquea, se va a manipular la tráquea, que es un momento donde va a cambiar el estímulo quirúrgico, y al final se va a suturar y este paciente lo voy a sacar, de hecho nunca lo voy a intubar y va a salir extubado. Entonces mi plan con este paciente, voy a usar remifentanil, propofol, y como van a ver más adelante, voy a guiarme y voy a usar unos coayudantes que ahorita voy a explicar por qué los voy a usar. Que de hecho, pues no siempre debe usarlos, pero uno en algún tipo de procedimiento uno solamente puede usar dexmedetomidina adicional, ketamina solamente un bolo único y ya. En este caso, como es un procedimiento tan largo y sostenido y el estímulo es tan variable en el tiempo, requiero infusión de ketamina, que la estrategia de este va a darle analgesia a este paciente sin tener que usar dosis tan altas de remifentanil. Entonces voy a programar mi plan inicial. Por cuestiones para iniciar fácil, en la parte inicial de sedación simplemente arranco con remifentanil y propofol. Entonces voy a montar el remi, arranco el remi primero, porque lo voy a usar en este mismo orden como lo tengo acá. Remifentanil. Uso el modelo, que en este caso voy a usar el modelo de Rigby Jones. La aplicación normalmente automáticamente le restringe los modelos por la edad. Yo porque aquí la tengo en modo desarrollador, me muestra todos los modelos, pero en este caso, para este niño, usaría el modelo de Rigby Jones o el de Level.
Y la concentración, como este niño chiquitico, pues voy a usar una concentración más baja de remifentanil para que me dé velocidades de infusión un poco más altas, porque si no me va a dar velocidades muy lentas, de 2, 3 cc hora. Inclusive, pues aquí, por ejemplo, se ve que está 1.9. Voy a usar una concentración de 5 microgramos por mililitro. En este caso, entonces, el objetivo, voy a programarle un tiempo en 3 por una concentración inicial de 1. Ya les mencioné por qué 1, porque 1 es donde el paciente necesito que esté ventilando. Si me subo más, el paciente va a entrar en apnea. Lo hago en 3 minutos. Voy a programar ahorita el Propofol. El Propofol lo voy a dejar también a una concentración más baja. Lo voy a hacer a la mitad, a 5. Voy a usar el modelo de Level. Lo dejo programado. Y mi objetivo, voy a arrancar con un objetivo más bajito, 2.5 y mantenimiento 2.5. Entonces, esto lo mismo haría si fuera una sedación para endoscopio. Entonces, lo que me dice la aplicación es que le dé un bolo inicial de 20 miligramos de Propofol y arranque. Entonces, yo tengo el niño ya venía con vena, estaba en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, simplemente lo que hago, dejo programado la bomba de remifentanil a 14.1, la bomba de Propofol la dejo programada a 18.5, le administro una dosis de lidocaína a este niño a 1.5 por kilo de peso, le pongo entonces el bolo de Propofol, tengo un acceso único que es solamente para esto, no, que es el acceso que va a hacer, por eso luego voy a usar el central para tener acceso para otros medicamentos, si necesito soporte, cualquier tipo de otras cosas. Entonces, administro el bolo de Propofol, el niño está cargado en las manos de la mamá, inicio el remifentanil, el niño entra, pierde conciencia, comienzo a evaluar cómo está, entonces en este caso arranco, acá entonces administré el bolo de Propofol, arranqué el remifentanil a 14.1, comienzo a observar a titular cómo el paciente está clínicamente, probablemente con 2.5 no es suficiente, pero con eso yo me aseguro que el paciente no pierda la conciencia, y voy a ir subiendo gradualmente ya luego, después de que ya el paciente ya está más tranquilo, no está llorando, a una concentración de 3 de Propofol. Entonces me paro en Propofol, que si fuera una sedación, por ejemplo, en un paciente adulto, entonces hago el objetivo 2.5, puedo, por ejemplo, si yo quiero acelerar un poco esta inducción, puedo ayudarme, de hecho, como voy a hacer en este caso, una dosis de ketamina muy baja a 0.25 por kilo, que en este caso, por ejemplo, a este chiquito le puedo poner una dosis de 2.5 o 5 miligramos de ketamina inicial, que también me puede facilitar, como es un procedimiento tan largo, no tengo problema de usar una dosis un poco más alta. Si fuera una sedación muy pequeña, por ejemplo, un adulto, un señor de 75 kilos, le pongo 25 miligramos y eso me va a facilitar, como vamos a mostrar más adelante, la ketamina, que mantenga el drive respiratorio y darle algo de analgesia para que yo acelere un poquitico el tiempo de la inducción. Pero en este caso voy a subir el Propofol, lo voy a subir en 3 minutos a 3. Entonces ya me va a calcular, ya programo la bomba a que me dé una infusión a 27.9. Entonces, continúo acá. Entonces tengo mi chiquitico, ya tengo estos, ha pasado, voy a adelantarme como si ya llevase 5 minutos. Y voy a hacerle luego un estímulo a este chiquito que ya va a ser un poco doloroso, que va a ser presionarle para canalizarle la línea arterial y colocarle el catéter venoso central. Entonces me ayudo con la ketamina, en este caso les pongo un bolo de ketamina de 5 miligramos, yo ya la puedo agregar acá en la aplicación para yo simplemente ir teniendo un control de lo que tengo. Ketamina en infusión, la pongo por ejemplo en este caso la tengo a 4 mililitros, aquí tiene que ser una concentración muy baja, y el modelo que aquí es este modelo que aquí está, modelo uso el COMI, perdón. Hay veces uno trata de usar los modelos que más ajusten. Este dice que es mayor de 1 año, pero pues este es el modelo que más puedo, que de los que tengo. Entonces uso esto acá y le administro 5 miligramos a este paciente. Sé que lo administré en el minuto 15. Eso me da un plano para que este paciente me tolere el dolor, pero pues por efectos de práctica voy a mostrarles a cuánto simula esos 5 miligramos. Que las concentraciones de ketamina deben ser por encima de 200 nanogramos por mililitro para que el paciente tolere. Entonces lo agregué en el minuto 15. Agregar. Y acá veo la simulación. De hecho, veo la ketamina me sube unas concentraciones muy altas, que esto con esa dosis de 5 miligramos el paciente me va a tolerar. Entonces, básicamente, me va a dar una analgesia un buen tiempo para yo, y sin comprometerme la vía aérea. Entonces, canalizo, pongo mi línea arterial y además de eso, uso la ketamina
y me aprovecho para hacerle la fibro. Y de hecho aquí ven la fibro, esto es lo único que tiene permeable este niño. Todo esto es la estenosis subglótica que tiene y por ahora el niño sigue ventilando. Entonces, ¿cuál es la función de los coayudantes? Los coayudantes me permiten potenciar los efectos hipnóticos y analgésicos buscando un beneficio mayor. En este caso, por ejemplo, en este caso estoy buscando es la dexmedetomidina, estoy potenciando el efecto hipnótico sin aumentar el efecto que produce el propofol, que si lo sigo aumentando me va a producir un requerimiento de CO2 más alto para que ventile, o sea, me va a producir más apnea. El remifentanil, si lo aumento más, me va a producir más apnea, entonces para eso uso la ketamina. Entonces con la ketamina y la dexmedetomina estoy tratando de ir en contra pues, de los efectos adversos que me están produciendo esto, pero no siempre están indicados. Como les mostré, es un excelente coadyuvante en cirugías grandes, pero la dexmedetomina tiene el problema que es muy lenta en su depuración, disminuye los requerimientos hipnóticos, potencia la analgesia de opioides y los bloqueos, produce disminución de la modulación de la activación simpática en cirugía grande, en cirugía cardiovascular, en cirugía mayor. Se ve que disminuye las complicaciones asociadas a la respuesta simpática aumentada y mantiene el drive respiratorio. Y sobre todo en los niños, pues tiene efecto que es antineuroapoptótico. Entonces, bueno, eso ya lo había mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso generalmente con la dexmedetomidina? De hecho, en este caso, después de que ya le hice la fibro, comienzo y le arranco a este pequeño, le voy a arrancar la dexmedetomidina, le pongo una concentración a 1 microgramo por mililitro en la dilución de la mezcla. Uso este modelo para niños, que es el modelo de POTS, y pongo un objetivo con la dexmedetomidina para alcanzar una concentración de 1 en 20 minutos. O sea, los cambios son muy lentos, que esos son los problemas de este medicamento. Usar la dexmedetomidina en un procedimiento, yo quedarme hacer una inducción de 20 minutos en un procedimiento que es muy corto, pues no vale la pena. Pero la cosa es que yo en este procedimiento tengo mucho tiempo para arrancarlo. De hecho, yo lo que hago inclusive muchas veces es que comienzo a arrancar, desde que comienzo a iniciar la línea arterial, comienzo a iniciar la dexmedetomidina y la pongo en 20 minutos. Entonces voy ganando tiempo. Entonces, en 1, acá me va a dar cómo es el esquema en este caso. Aquí va a arrancar. De hecho, parece 3 microgramos kilo minuto, microgramos kilo hora, que se va a hacer durante 20 minutos y luego va a quedar a 0.9 microgramos por minuto. Y lo que les hago énfasis es, esto funciona muy bien, de hecho en estas veces porque es una cirugía mayor muy grande. Si es un estímulo muy bajito, de hecho mi objetivo no hubiera sido 1, sino hubiera sido un objetivo alrededor de 0.5 o 0.3, que yo de hecho muestro acá cuál es. Como coayudante, yo lo uso que sea entre 0.3 y 0.5. En este caso, como es una cirugía que yo necesito que tenga un efecto hipnótico, por eso les puse un objetivo que está en orden de 1 microgramo por mililitro. Entonces ese es el problema de la dexmedetomidina, es muy lenta, retrasa mucho el despertar, pero en ese caso de cirugía mayor me va a ayudar bastante. Y básicamente en las dosis que yo lo estoy usando como coayudante, más o menos sería 0.5 microgramos kilo hora, en hipnótico microgramo kilo hora, que es más o menos lo que tengo acá. Igual, esto es titulable de acuerdo a cada cirugía. Estoy en este caso específico de este medicamento, de este caso. La ketamina. Tengo varios modelos. El modelo de Clemens. Les mencionaba generalmente las dosis por encima de 200 nanogramos mililitro, que eso generalmente va desde 200 hasta 800.000, que generalmente va de 0,5 a 1 miligramo kilo hora de ketamina. Y de hecho, lo que yo hago en este caso, arranco generalmente. Entonces aquí, por ejemplo, tuve que hacer un cambio para el propofol. La aplicación me hace una alerta y me avisa. Yo simplemente me voy guiando. Arranco 200, de acuerdo al estímulo, veo como va a mostrar ahorita en esta cirugía, voy titulando y voy subiendo la concentración. ¿Y qué otro efecto tiene la ketamina? La ketamina, cuando yo tengo, aquí en esta gráfica, se ve en los pacientes cómo está la tasa de ventilación. Entonces, miren, el paciente está con remifentanil, en este caso, y cómo su ventilación cae. Cuando inicio la ketamina y la concentración comienza a aumentar, la ventilación minuto baja. De hecho, aquí yo veo la concentración acá, como se ve, tengo remifentanil, una concentración de 1,5 y acá la ventilación minuto es muy baja. Comienzo a subir las dosis de ketamina y comienza a subir la ventilación. Entonces, pero esto no revierte dosis por encima de 2. De hecho, si se fijan, por eso sí dije, no, en ventilación espontánea no nunca de usar 2. Entonces, un procedimiento de una endoscopia, yo puedo arrancar propofol, remi, un bolo único, porque va a ser un procedimiento muy corto, 25 miligramos de ketamina, y eso me va a dar concentraciones que voy a alcanzar por encima de 500. Va a ser un pico rápido, va a caer, pero va a permitir que el paciente rápidamente pueda tolerar la colocación del endoscopio, del fibro, de lo que se vaya a hacer. Más o menos estas son las dosis que yo les había mencionado. Entonces va a arrancar la cirugía.
Entonces, en este caso, cuando va a arrancar la cirugía, yo necesito tener concentraciones mucho más altas. En el caso de la cirugía, ya voy a hacer un ejemplo. Aquí ya llevaría probablemente por lo menos unos 40 minutos después de que han lavado. Entonces va a arrancar este procedimiento. Arranca la incisión. Este paciente tiene, ustedes vieron, tenía una cánula nasal de alto flujo. Y ya cuando arrancó en este caso, yo lo que busco aquí, ya mucho antes, yo hubiera aumentado esta ketamina, hubiera aumentado el objetivo para que estuviera alrededor de una concentración de 400. Lo subo en 3 minutos y él me va a calcular aproximadamente cuánto debo dar. Y acá arranco la titulación. Logro mi objetivo inicial y de acuerdo, yo puedo ver que de pronto el paciente hace algo de movimiento apenas en la incisión y puedo subirme rápidamente, hacer el cambio gradualmente. Pero yo sé que más o menos con 500 la probabilidad va a ser alta. Entonces, en esta cirugía que hago, el niño sigue ventilando, tengo la concentración en mi objetivo que está alrededor de 500. Luego van a abrir la tráquea, entonces pues en este caso el paciente como ya al tener la tráquea abierta, pues por eso se deja un tubo acá para que esto funcione como una especie de cánula para oxigenar el campo simplemente en el momento. Pero si se ven ahí está ventilando el paciente, a pesar del estímulo no se mueve, ya están por abrir la tráquea. Entonces en este caso yo tengo que buscar optimizar buena analgesia para que el paciente no vaya a toser porque va a ser un drive un estímulo más alto, hipertenso, no está desaturado. Aquí ya abrieron la tráquea, simplemente lo que ya el paciente está, si se fijan, el paciente está ventilando, se deja el tubo acá simplemente para darle una mezcla enriquecida de esto, pues se tiene siempre la precaución de hacer el electrobisturi y se retira. Aquí simplemente se ve que está la máquina dándole el oxígeno por acá, pero pues no está en ningún momento, no está intubado, el paciente se queda quietico y eso es lo que uno puede lograr. Pues ese es un caso extremo, o sea, estoy en cirugía pues, de una intensidad muy alta, pero uno puede titular la ketamina, la puede ir usando y darle las concentraciones, que es como la titularía como si fuera un REMI. Uno la puede subir 300, 400, 500, 600, 800. Generalmente más de 800 uno no requiere. Entonces ya para cuando se va a acabar el procedimiento, entonces ya lo que busco es, ya no necesito más ketamina, optimizar, que de hecho para eso me va a servir también la dexmedetomidina para este caso, para darle una sedación, porque este niño no quiero que salga intubado, pero necesito que se quede quieto porque si no se rompe su tráquea. Entonces aquí ya están cerrando, aquí están poniendo los músculos pretraqueales, los están adjuntando, aquí ya de hecho el niño ya está cerrada la tráquea, está saturando normal, está bien, el estado del paciente, si se miren acá la tendencia, todo el tiempo ha estado estable, el niño no ha hecho crisis hipertensiva ni nada, el niño no se ha saturado, todo el tiempo ha estado ventilando, nunca hubo necesidad de intubarlo. Entonces ya finalmente extubarlo, pues en este caso nunca lo intubé, pero no quiero que salga intubado. Acá termino el procedimiento y pues el paciente sale de hecho extubado. ¿Por qué se busca en esta cirugía esto? Porque uno de los factores que más aumenta el riesgo del fallo de este tipo de cirugía es la ventilación mecánica, porque la ventilación positiva hace que filtren los puertos de la anastomosis, hace que sufra la anastomosis y el mismo tubo hace que genera la isquemia. De hecho, este niño tuvo una estenosis porque estuvo intubado. Entonces, lo que uno busca es que salga extubado del quirófano. Entonces, básicamente aquí pues mostré un caso que era un poco difícil de manejar, pero cómo los coayudantes pueden funcionar. Entonces, la dexmedetomidina usted la puede usar cuando quiere ahorrar hipnótico, cuando quiere optimizar un poco de analgesia. Ejemplo, usted tiene en un caso una cirugía que el remifentanil está en 7 persistentemente y el paciente hipertenso, pues es un caso donde uno puede usar dexmedetomidina. Tiene una cirugía que también va a ser muy dolorosa, uno puede también usar ketamina en unas dosis bajas, pues 200, 300, y baja los requerimientos de remifentanil también para eso y les puede ayudar para el manejo del dolor postoperatorio. Básicamente, pues eso era lo que traía para decirles. Aquí en este código QR, aquí hay la literatura en la que me he basado. Esta guía, pues siempre la menciono, que se publicó en el 2018, que están en este código QR, que es una carpeta de Dropbox, que son recomendaciones básicas que debemos tener para dar anestesia sedativa seguras. Aquí no me detuve pues en todos los puntos, pero pues siempre buscar lo que ya le había mencionado, el acceso endovenoso hay que chequearlo, hay que conocer estos modelos, hay que simular, para practicar y no meterse pues a estos casos tan complicados de primera vez, pero pues es lo que uno puede manejar y de hecho la TIVA permite eso y el TSI permite eso, usted saber hacia dónde lleva el paciente y saber que el paciente va a mantener
estable, en este caso ventilando, y no se le va a estar moviendo. O sea, usted sabe qué es lo que está haciendo. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si en internet tengan alguien una inquietud. Aquí abro. Bueno, aquí me están preguntando la concentración de propofol y remifentanil en sedación que evite el drive respiratorio. Pues ya lo había mencionado. La idea es que el paciente tenga la concentración de... lo que más le va a hacer que le haga apnea al paciente es el remifentanil. Cuando uno lo adiciona y por qué funciona muy bien el remifentanil, por ejemplo, usted tiene una CEPER. Una CEPER es un procedimiento que puede ser prolongado y usted lo puede usar solo con propofol, pero la dosis de propofol que va a tener que usar va a ser altas para que el paciente le garantizarle la inmovilidad durante el procedimiento. Entonces, si usted lo va a hacer con sedación sin intubación, básicamente no debe usar las concentraciones por encima de 1, y el propofol lo arranca alrededor entre 2 y 2.5, generalmente para que el paciente mantenga y no subir la concentración nunca de remifentanil por encima de 2, que ese es uno de los errores más frecuentes que uno comete. Si uno cree que el paciente de pronto le está saliendo de plano, uno se puede ayudar con una dosis baja de ketamina y eso rápidamente le va a mejorar el drive respiratorio y el paciente lo va a meter en plano sin evitar que le haga apnea. Entonces, un bolo de 10, 20 miligramos de ketamina va a ser suficiente para que el paciente le tolere la parte más intensa, que es el paso del cricoides. Entonces es una estrategia muy útil y el paciente no le va a salir pues haciendo una crisis de despertar. Aquí me preguntan en esta, ¿no usa monitoreo de la profundidad anestésica? Sí, siempre se debe usar. En este caso específico, en este tipo de cirugías, por ejemplo, la que mostré, un niño menor de 2 años, el BIS no se ha demostrado pues que sea útil en ese tipo de pacientes. Los datos que le van a dar no le van a permitir saber si el paciente está con una profundidad adecuada, pero además de eso, en ese tipo de procedimientos, el objetivo, usted lo que busca, de hecho el paciente nunca está con un bloqueo neuromuscular profundo y usted lo que busca es que el paciente tenga inmovilidad. Inclusive muchas veces cuando son pacientes adultos, de hecho se les conversa, ellos son pacientes que saben que pues yo les explico que el objetivo de esto es que él va a estar sedado, se le va a dar la analgesia suficiente para que tolere el procedimiento, que probablemente no se va a acordar absolutamente nada, pero que siempre existe un riesgo, porque pues la técnica, pues de hecho se basa muchas veces en tener los pacientes es una sedación profunda, o sea, usted no lo está dando, uno no busca llevar al paciente en anestesia general, porque en anestesia general, pues los pacientes pues van a perder su drive respiratorio. Y si usted usa, de hecho, en este caso monitoría, y en este caso en esta técnica que no usa ketamina, le va a alterar los valores y usted lo que se va a perder. Si usted la quiere usar, no hay problema. En general, para los otros casos, una cirugía, por ejemplo, como la Colelab que estaba explicando, si va a usar un bloqueo neuromuscular profundo, sí es recomendable siempre hacerlo. La cosa es que no siempre en las instituciones los tenemos. Mi recomendación es si usted no tiene BIS de manera rutinaria y no lo puede usar, usted puede usar un enfoque, es como les mostré, hacer la titulación con el modelo de Level, y si el paciente perdió conciencia con el valor que usted le encontró, probablemente se va a mantener y va a ser, que es la dificultad con el modelo de Schneider, que el paciente pierde conciencia con 8 y usted no sabe cuánto es lo que tiene que mantener de mantener. Usted sabe que es bastante ese valor, pero usted no sabe cuánto se tiene que mantener. Cambio con el modelo de Level tiene esa facilidad. Usted puede hacer, si tiene un paciente anciano y no quiere hacer una inducción muy lenta, entonces arranca 2, 2.5, el paciente perdió conciencia, uno se mantiene alrededor de ese valor. Me preguntan acá el código QR. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor Ramírez. No sé, ¿alguien va a preguntar en el auditorio? O... Aquí están preguntando en el auditorio, sí, señor. Okay. Primero me ha vuelto a traer a mí, en mi experiencia, la ketamina, de esa manera tan increíble con antirreflexógena con ese niño que usted lo tiene sin estar intubado. Segundo, yo cuando utilizo bombas, yo navego, pero yo navego mucho con la monitorización. ¿Sí? No soy tan, lo admiro porque usted prácticamente como
como el robot que está ahorita de moda, Sofía, ¿sí? Que usted coloca todas las, planea sus planos a que yo navego, ¿sí? Y la otra cosa que me ha servido es quitarle el temor a ser intravenosa en niños. Se los hace prácticamente desde menos de un año, ¿sí? Entonces, para mí eso ha sido muy, muy importante. Pero como le decía, yo más bien navego. Me baso en el PIB, me baso mucho en el morinano. Sé que si hago una inyección al principio muy fuerte con propósito o algo, se me puede ir a pique. Y la pregunta que sí quería hacerle es, ¿qué pasa con los niños que tienen todavía una inmadurez hepática y una inmadurez cerebral comparado con esto que se está manejando? De hecho, pues con eso está estudiado, las enzimas, o sea, la depuración del propofol, casi que los neonatos nacen y tienen una depuración de hecho muy, muy alta. No hay lío. El problema básicamente de pronto son los prematuros extremos, que sí pueden tener su depuración de propofol es más lenta por esa inmadurez hepática, y de hecho no es como el grupo etario donde o sea, yo no le doy anestesia de infusión. De hecho, mi enfoque, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, yo no uso para niños para congénita, yo no uso anestesia intravenosa. Sí uso dexmedetomidina, uso remifentanil, pero no uso de hecho propofol. De hecho, casi que ni en las inducciones uso propofol. Es básicamente una dosis muy alta de opioide, y en el mantenimiento se usa dexmedetomidina porque los efectos entre los menores, el efecto que produce el propofol sobre el calcio, que va a disminuir la contractilidad. Pero después un niño, después de los 4 o 5 meses, o si por alguna razón, por ejemplo, yo requiero ese tipo de intervenciones donde la anestesia intravenosa me va a favorecer es mantener un plano anestésico del paciente independiente de la parte respiratoria, que es en este caso, por ejemplo, con un halogenado, pues se puede usar. La idea es que pues el riesgo, que lo que la gente le tiene miedo siempre es el síndrome de infusión de propofol, pues es algo que está descrito como está descrito la hipertermia maligna, pero cuando usted usa dosis menos de 10 miligramos por kilo de peso, y son cirugías que son menos de 6 horas, pues de hecho el riesgo es muy bajo. O sea, si usted tiene un paciente que lo va a dejar en sedación, en la UCI, pues el propofol no es como el agente ideal. Pero para procedimientos cortos, que es lo que estoy hablando acá, que eso entre comillas es muy corto, porque pues 3, 4 horas, pues esto es corto al lado de una sedación en la unidad de cuidado intensivo, que puede ser por varios días, que ese es como el riesgo que se tiene con estos pacientes. Igual uno durante el procedimiento a sus pacientes les está, cuando son cirugías grandes, usted les está tomando gases arteriales, el pH. Si usted por alguna razón ve que hay un aumento inusitado del pH, que nunca me ha pasado, y de hecho lo que digo es como la hipertermia maligna, pues si usted lo ve, tiene que reaccionar y sabe que rápidamente tiene que suspender el propofol. Pero pues no es lo común, está descrito. O sea, en los deportes de caso usted encuentra, en casos de cirugía de anestesia únicos, menos de 4 horas, síndrome de infusión de propofol, pero no es lo usual. ¿Alguna vez mezclarlo con inhalatorio o siempre lo hace totalmente? Pues yo personalmente, ¿qué pienso? Ya hablando en general en adultos, y mezclar propofol con inhalatorio es quitar los beneficios que tiene el uno y el otro. O sea, tiene un efecto, ellos no son, uno lo que siempre usa con los medicamentos es la sinergia, y la sinergia buscando menos efectos adversos. Pero cuando usted mezcla el propofol, pues el efecto básicamente del beneficio del propofol, porque uno lo usa, además de pues, que puede ser útil para procedimientos como esto, es porque el bienestar, la disminución de náusea y vómito postoperatorio. Pero cuando usted le adiciona el halogenado, de hecho los trabajos, se pierde esa ventaja que le ofrece eso, y le está sumando pues la mezcla de los dos medicamentos. No está logrando como un objetivo. El tiempo de despertar va a ser igual, va a ser el mismo, y de pronto se va a complicar en su sistema teniendo propofol, remi. Si lo está usando porque su miedo es el despertar intraoperatorio, pues básicamente pues yo preferiría irme solamente con el halogenado. O sea, yo de hecho en mi práctica usual uso también mucha anestesia balanceada, también uso mucha anestesia intravenosa de acuerdo a los pacientes, pero no recomiendo mezclarlo por eso, porque son medicamentos que son aditivos, no hacen sinergia, no producen un beneficio más allá, que es más grande que de los dos. La suma de los dos, de esos medicamentos, no produce un efecto mayor que simplemente uno aumentar la dosis del uno. O sea, uno, por ejemplo, el remi y el propo, uno cuando los mezcla, se puede bajar la dosis del remifentanil y el propofol. Cuando usted dice una dexmedetomidina, que también tiene el efecto con el halogenado,
va a permitir que usted baje la dosis del halogenado o del propofol, pero en este caso y de manera sustancial, en el caso de los halogenados no produce pues este efecto. Con lo que usted me hablaba pues de la navegación y como usted no, o sea, el problema de hecho básicamente como yo les mostraba, el TSI a usted simplemente le permite, usted no va a tener desenlaces duros, o sea, no va a haber inmortalidad, lo que usted es una facilidad de ubicarse cómo está el paciente en el tiempo, pero en procedimientos de sedación, usted, o sea, en una anestesia general, el paciente se pone, se vasodilata, se hipotensa y usted puede definir, iniciarle un vaso activo, pero a un paciente de estos se le hace apnea en medio de un procedimiento de estos, o usted está en una endoscopia o algo y usted de manera termina, pues que básicamente tiene que suspender el procedimiento para entrar a intervenir la vía aérea. Entonces, estas estrategias de administrar los medicamentos, pues a usted le va a dar que la probabilidad de que usted tenga que hacer una estrategia para intervenir la vía aérea sea mucho más baja. O sea, puede que usted lo haga, de hecho, un anestesiólogo experto que tenga mucha experiencia puede lograr exactamente lo mismo sin necesidad de esto, pero pues esas técnicas le facilitan a las personas que no tienen una relación frecuente con esto, pues que se acerquen casi que al que lo hace por lo que lleva haciendo muchos años, porque usted simplemente pues lo ubica rápidamente. El ejemplo que yo siempre pongo es como si fuera un GPS. Yo no, por ejemplo, yo no conozco Bogotá, voy muy poco a Bogotá. Cuando voy a Bogotá, pues yo uso un GPS y me ubico como si me ubicara aquí en Cali. Porque a pesar de no conocerla, pues la herramienta me permite tener la experiencia, como decir, por así, casi que un taxista, porque me va a decir dónde está el tráfico. El TSI se le permite ubicarse rápidamente con un paciente y poder, como usted dice, pues luego navegarlo un poco más fácil. En sedación y anestesia general se puede mezclar remifentanil. Sí, de hecho, esa es una cosa que muchos anestesiólogos le tienen miedo, esa pregunta que me lo están haciendo. Y es que esto es lo que no pueden hacer los anestesiólogos. Esta es la ventaja que nosotros tenemos frente al médico general. Y yo creo que no la debemos desaprovechar. Nosotros somos anestesiólogos y nosotros tenemos la capacidad de manejar la vía aérea. Pues el riesgo más alto que tenemos acá es que el paciente haga apnea y termine intubado. Pero si yo lo sé manejar, no, eso no debe pasar nunca. Si yo lo manejo como les estoy diciendo, sabiendo manejar las dosis, y que me va a permitir tener que dosis muy bajas de propofol y el paciente termina el procedimiento y se va a despertar en cuestión de minutos. Yo puedo usar el propofol solo para dar la sedación, sí, pero va a tener que usar dosis que pueden ser casi el doble de las que tengo que usar si le adiciono remifentanil a uno. Y esto va a hacer que los pacientes se despierten mucho más rápido. O sea, voy a marcar la diferencia versus el no anestesiólogo, que esto es por eso es que yo de manera rutinaria en los procedimientos de endoscopia, excepto que sea una endoscopia de vías digestivas altas que es muy corta, no lo usaría, pero si tengo una endoscopia de vías digestivas altas y una colonoscopia, pues yo con esto le doy al paciente un plano que esté todo el tiempo estable, va a estar ventilando y cuando termine el paciente se va a despertar en cuestión de menos de 2 minutos. A diferencia si estoy dándole bolos. De hecho, en las endoscopias yo muchas veces lo que hago, que pues por cuestión de tiempo no tengo, uno también puede usar bolos de remifentanil, dosis muy pequeñas. Uno puede darle a los pacientes 20 microgramos de remifentanil y usted al paciente le pone una cánula nasal común y corriente convencional y le puede dar flujos casi como una cánula de alto flujo de manera temporal a 13 litros por minuto, pero eso lo va a usar menos de 2 minutos y eso va a hacer que le tolere la apnea que le va a producir ese bolo de 20 microgramos de remifentanil, pero va a hacer que no tenga que usar una dosis, pues, usa una dosis, por ejemplo, 20 miligramos de remifentanil y uso 50 miligramos de propofol, bueno, dependiendo del paciente, y él va a tolerar rápidamente el paso del endoscopio y el paciente no tengo que usar dosis tan altas de propofol. Cambio que si no uso el remifentanil, básicamente va a tener que usar puedo usar hasta 100 miligramos de propofol o más. Entonces, pues, es el beneficio que puedo usar. O puedo también usar dosis muy bajas de ketamina, que pues eso depende de cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, una endoscopia nunca le pongo ketamina. Si tengo una CEPER que puede durar, que va a durar eh, por ahí unos 15, Doctor Ramírez, perdimos el audio.
Aló, bueno, voy a ponerlo por el micrófono, ahí me escucha. Ahí lo tengo, pero en el micrófono del computador. Listo. Entonces, ¿a qué pregunta me estabas diciendo que me están haciendo? Ah, para odontopediatría. Bueno, ese es un caso un poco diferente. De hecho, en el escenario de odontopediatría depende. Si estoy fuera de una institución, en un hospital, es diferente a estar dentro de un hospital. Dentro de un hospital yo de pronto sí no tendría muchísima precaución con los opioides, por las limitaciones del acceso a los equipos de rescate de vía aérea. En mi práctica yo no trabajo eso en un ambiente de esos que me parece que son pacientes muy retadores, porque diferentes usted sabe que está en un hospital donde tiene todas las herramientas, donde usted tenga los equipos de vía aérea, tiene todos los instrumentos limitados. Usted se va a un consultorio, usted se va con lo que fijo, las herramientas que debe tener, y pues uno lo que busca es disminuir los riesgos al máximo. Entonces, pues ese es un escenario que yo veo muy bajas pero yo usaría solamente propofol y infusión, pero lo que experiencia no lo he estado en ese escenario, o sea, yo lo hago en un escenario de un hospital y yo pues uso propofol, Remi como el siento, pero no sé si estando en esas condiciones de estar en un consultorio, pues como sea, o sea, es muy fácil decirlo acá, pero sin estar en ese escenario, entonces es muy complicado. Me parece que es un ambiente muy retado, que se requiere pues tener pues, la experiencia, un equipo de entender manejar como en este caso el odontólogo saber exactamente cómo trabaja, cómo se maneja, pues siempre está el riesgo de la aspiración, el remifentanil a dosis muy pequeñas y los reflejos fluxígenos, o sea que los pacientes, de hecho hay trabajos que muestran que aumentan el riesgo de las microaspiraciones, entonces pues, no sé, en ese escenario pues yo preferiría usar solamente propofol, y si ya son escenarios cirugías que van a ser de un estímulo de dolor muy intenso que va a requerir una opioide, pues preferiría yo hacer un escenario diferente a un consultorio de terror, pero pues yo le digo, te lo hablo sin la experiencia de hacerlo fuera de un escenario hospitalario, que me parece que es muy fácil hacerlo en un hospital, o sea, una cirugía de esas que estoy haciendo, pues en un ambiente que no lo tenga todo controlado. Yo cuando hago este tipo de procedimientos que estoy mostrando, pues yo tengo ya, de hecho, de por backup, está de hecho, el mismo decía para mirar el paciente y dejárselo fuera, pues con ese mismo se puede intubar la tráquea si se necesite. En el comienzo del procedimiento igual yo tenía los tubos para el respaldo, todos los equipos para manejar la vía aérea, todo el equipo para manejar, hacer traqueostomía de emergencia, o sea, siempre se tiene todo el plan y el plan B para manejar rápidamente la vía aérea. Entonces, pues, pero pues en mi escenario, si fuera en eso, yo usaría propofol en infusión, y de pronto me guiaría y me ayudaría con ketamina dosis muy bajitas como para dar la analgesia que se requiere inicialmente como para la infiltración, que eso es la parte como más difícil, que el paciente esté en el plano mientras se le hace el bloqueo para la parte del manejo alveolar y todos los bloqueos que hacen los odontólogos. Eso sería lo que yo haría, sin esa experiencia en ese campo extrahospitalario. Y de hecho, pues en instituciones que hagamos de rutina, procedimientos de odontopediatría, básicamente los que hacemos son pacientes que son niños especiales y van por procedimientos muy largos que les van a hacer tratamiento y que duran por ahí 2-3 horas, y esos pacientes los intubamos, pero para procedimientos más pequeños y cortos no tengo experiencia. Uso muy poco de midazolam, pero pues es una estrategia que está recomendada por el Task Force de la Sociedad Americana de la recordar intraoperatoria y no dosis muy bajas. Ahora, si uno no tiene vista, pero lo que digo, mi experiencia, pues yo lo que, igual, mi experiencia es un grado de evidencia muy bajo, pero lo que yo busco, pues es los riesgos que se hacen recordar en TIVA, básicamente están relacionados por errores en la administración, que a usted se le extravasa la vena, no se da cuenta que se le volvió un medicamento, y cuando se tiene cirugía mayor, si una cirugía grande, una columna, una cirugía de abdomen con la laparoscopia, usted debe usar, en este caso, si usted debe usar BIS, y si no tiene BIS, es una cirugía grande, pues uso una técnica ya balanceada y mantenerme por encima de 0,6 MAC. Si yo tengo una cirugía, por ejemplo, una cirugía de escoliosis, pues, y no tengo las herramientas para tener un BIS, pues lo debería pedir, porque si tiene para poner un tornillo que vale millones, pues ahorita un BIS que vale
50, 70 mil pesos, pues está justificado. O sea, si no lo tengo ya, pues uso halogenado. En este caso yo no haría una cirugía mayor, grande, sin neuromonitoría. Yo básicamente las que, por ejemplo, tengo un túnel del carpo, un procedimiento pequeño que dura menos de una hora, en eso no uso de rutina en PIS. Hablando de sedaciones, es importante saber o utilizar el medicamento de acuerdo a lo que vamos a tener. Si no va a haber ningún estímulo doloroso, por ejemplo, una resonancia magnética en un niño, son 20, 30 minutos, 40 minutos que tiene que quedar quieto pero respirando. Es mucho más fácil manejar el propofol. Sí, de hecho. Definitivamente. Y la otra recomendación es, ojo con los bolos de cualquier medicamento que le ponga, ya sea midazolam, el que sea, porque a lo mejor está respirando bien en ese momento, le colocan un bolo de cualquier cosa, entre ellos midazolam. Y eso sí puede hacer que te lleve a anemia. Y pues la verdad es que la mayoría de las apneas de estos pacientes de propofol resistente es simplemente parar la infusión unos 2 minutos y el paciente un día empieza a respirar. Pero digamos que en el caso de la práctica mitral es muy diferente. El objetivo es pues, que no hagan apnea durante el procedimiento. Digamos que es mucho más difícil. Pero en el resto de sedaciones, que el paciente haga apnea usualmente es unos minutos, le suspende cualquiera de las 2 infusiones, ni siquiera las 2. Y el paciente empieza otra vez a ventilar espontáneo. Esa vez no necesita ni asistirlo, de pronto lo asiste un minuto. O le permeabiliza muchas veces la vía aérea y de hecho si lo asiste, uno lo que cuando se apnea, tratar de asistirlo, pero simplemente lo mínimo para que el no haga hipoxemia, pero lo que necesitas es que esa retención de CO2 le ayuda a que ventile. De hecho, el escenario que puso pues tuvo 2 partes, un escenario que era como un procedimiento que puede ser un procedimiento de endoscopia, que era la parte inicial cuando el niño se quedó dormido, ventilaba y le pudo poner la línea arterial. Pero como lo iba a chuzar, iba a dar un estímulo algo doloroso, pero tenía el opioide. Pero en el caso, como menciona el doctor Medina, pues una resonancia es un estímulo que no hay cero dolor. O sea, siempre que haya un procedimiento donde vaya a haber algo de dolor, por ejemplo, una endoscopia o algo que pueda haber algo que vaya molesto, el propofol es muy malo, es muy mal antinociceptivo. Él lo que genera es confort y algo de no, si usted tiene un paciente, el paciente puede estar totalmente dormido, pero si lo chuzan, lo que sea, se va a mover. De hecho, usted con propofol solamente, una infusión de propofol, y trata de canalizar el niño va a estar dormido, pero se va a comenzar a mover. Pero en el caso pues, de la resonancia, pues ejemplo que yo hago también de rutina, porque es práctico en resonancia, tengo un cerebro, se hace la inducción, se canaliza al niño con inducción antiinhalatoria y después de eso se arranca la infusión de propofol y el niño mantiene ventilación espontánea en una cánula nasal y se hace el procedimiento. Y de hecho, básicamente, el niño termina el procedimiento, ya cuando comienza a terminar el procedimiento, uno apaga la infusión unos 5 minutos antes, uno casi que lo puede trasladar y sacarlo inmediatamente del resonador, a diferencia de cuando uno lo hace con el halogenado, porque usted cuando comienza a barrer el halogenado, dependiendo de la institución que usted tenga, muchas veces uno tiene un analizador de gases y pues va a tener un momento donde el niño se va a excitar, entonces tiene que saber que el niño sacarlo bien despierto y depende de la facilidad de suceder, por ejemplo, si va a ir a una unidad de recuperación que no es la mejor, uno siempre quiere que el niño salga en las mejores condiciones. El propofol tiene esa ventaja, de hecho eso está estudiado en los niños, pues va a irritarle menos la vía aérea y va a disminuir el riesgo de que le haga episodios como laringoespasmo, broncoespasmo, sibilancia. Eso no lo puse acá, pero pues hay muchos trabajos que han mostrado en las inducciones intravenosas y las inducciones de propofol respecto al sabor anal superior en cuanto a los eventos respiratorios en pacientes pediátricos, porque en ellos es muy frecuente que hagan cuadros respiratorios y uno ni se da cuenta, pero su vida aérea está irritada y cuando uno la manipula, le pone una máscara en la niña o lo actúa, eso le va a aumentar el riesgo que la haga el propofol va a ser un escenario respiratorio. Inclusive cuando uno no tiene la máquina de anestesia, pues uno puede simplemente tener el paciente la inclusión y no hay necesidad de tener una máquina de anestesia porque el paciente va a ser en 24. Entonces es una estrategia. Pero cuando no hay nada de dolor, no hay necesidad. O sea, el remifentanilo es solamente cuando hay algo que va a ser doloroso. Cuando son sedaciones simplemente porque el paciente que inmóvil por un momento un ataque yo no pongo ni siquiera infusión, pongo simplemente si niño viene con vena un bolo de propofol y con eso tiene más o menos, dependiendo de yo soy, pues como soy muy sesgado por la aplicación, me gusta simular y yo de hecho cuando uno simula yo trato de mirar que las concentraciones de propofol cuando los polos mantengan alrededor entre 2 y 2.5 y a
mí me va muy bien, los tanques se mantienen siempre en plano, nunca se me salen, se me para, se me mínimo ando, pero me sale y comienza a moverse, porque lo trato de predecir. Aquí no, pues no tuve que detenerme, pero la aplicación tiene un módulo que también permite simularle los bolos y saber cómo se va distribuyendo el medicamento. ¿Otra pregunta? Bueno, doctor Ramírez, muchísimas gracias por compartir su experiencia, por regalarnos su tiempo, mostrándonos su excelente charla. Sale ya como Muchísimas. Básicamente, cuando usted quiere ingresar cualquier equipo electrónico al resonador, tiene que estar en una cosa que se llama jaula de Faraday. Entonces, la jaula de Faraday es simplemente algo que dice a los equipos electrónicos porque el campo electromagnético, o sea, no es de hecho ni siquiera que no se pueda meter el equipo, usted puede meter el equipo al resonador y lo lee. El problema es que las ondas electromagnéticas que emite el equipo le dañan la resonancia. De hecho, ustedes se fijan cuando, de hecho, los resonadores están dentro de una jaula de Faraday. Cuando uno abre ve que tienen esas cosas de cobre ahí, eso cierra la jaula de Faraday y lo que hace es que evita que entre radiación externa. Entonces, usted debe tener una jaula de Faraday para mantener los equipos. Eso lo venden en algunas casas. Hay unos equipos que vienen con sus propias jaulas de Faraday. Pero en general, en la institución, que es lo que yo hago, pues uno lo que usa son extensiones y se pone la bomba desde afuera. En la institución mía, por ejemplo, que en el resonador le han hecho, hay un pequeño agujerito donde pasan las extensiones y se colocan. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, yo calculo con la aplicación de que si es un paciente anciano muy frágil, arranco con una concentración de 1,5. Si es un paciente joven, de 2,5 a 3, y él me va a calcular un bolo, que generalmente un paciente frágil, anciano, va a ser alrededor de 40 a 50 miligramos de propofol. Entonces yo dejo la bomba afuera ya la programada, según lo que yo acá he calculado, tengo el bolo inicial acá en la mano, con el paciente ahí cerquita, ya con carne nasal, le pongo el bolo de propofol, veo que el paciente sigue, si está despierto o no está despierto. Si yo veo que el paciente todavía sigue despierto, le administro un 50% de la dosis que ya administré. Los modelos son lineales. Entonces, si a mí me calcula que una dosis, por ejemplo, para 2 es 70 miligramos, si yo le pongo 35 miligramos, va a ser para subir un punto más. Entonces, el paciente sigue moviéndose, entonces le pongo 40 miligramos más, le pongo los 40 miligramos, veo que el paciente se quedó quieto. Luego lo que voy, me devuelvo y ya ha arrancado la simulación y ya luego me agrego de manera manual, como les mostré, las dosis que administré y luego calculo para que se mantenga alrededor de lo que le puse. Entonces, si le puse, yo quería, el objetivo era, por ejemplo, arranqué con unos 5 y eso me dio con un bolo de 50. Mientras 50, vi que la persona sigue moviendo, si le administré 30 miligramos más de propofol, con eso me quedó quieto la persona. Veo que ese paciente quedó quieto. El momento en que se distribuye se demora más o menos 3 o 4 minutos, o sea que no tengo para el paciente va a seguir dormido. Luego me voy a la aplicación, agrego cuánto fue que le administré, veo que más o menos llegó una concentración de 2. Lo que sé es que tengo que calcular, mantener una concentración de 2 y agrego eso en la aplicación y eso pues me va a decir cuánto tengo de hecho como la comparación. años, 70 kilos. Este paciente entré, le voy a poner propofol, uso el modelo de level 2.0 porque no tiene ningún opioide y voy a arrancar con una concentración de 1. De hecho, la aplicación le pongo 1 y aquí me dice que eso le da 40 miligramos de propofol. Y pues digo, bueno, eso me parece que está un poco bajo, voy a arrancar con una concentración de 1.5. Me da 65 miligramos, entonces bueno, me parece que es como lo que voy a arrancar lo ideal. Entonces voy a arrancar, bueno, me voy con ese valor, entonces arranco al paciente, le redondeo, no la meto 65, sino que le voy a poner 60 miligramos de propofol. Entonces entro al paciente, arranco, le pongo 60 miligramos de propofol, el paciente veo que todavía está moviéndose, luego que se mueve un poquito, pasa más o menos un minuto, yo miré la hora más o menos y eran las 8:50, entonces le puse los 60 miligramos a las 8:50. Pasó el otro minuto y le puse, le dije, no sé, 45 minutos, le puse 30 miligramos de propofol, el 50%, veo que el paciente entró en plano, se me conectaron el propofol, salgo. Entonces lo que hago es que en este caso ya me entré en la aplicación, estoy en la sala, digo que le puse 60 miligramos, modificar, arranco la infusión y luego le pongo
Ahí pongo el ajuste, el tiempo, y yo digo, yo más o menos arranqué más o menos a las 8:50, pero no lo voy a poner como si hubiera arrancado a las 8:45, por ejemplo. Arranqué a las 8:45. Acá ya me dice que inicié esta infusión, pero yo no la había iniciado, ahora voy a borrar eso. Entonces he puesto esos 60 y al minuto, y después al minuto 0 puse esos 60. Más o menos un minuto después puse 30, entonces agrego los 30 y acá le pongo, eso fue aproximadamente al minuto. Y en ese momento me dice que estoy alrededor de 1.8. Entonces, esto fue el pico que llegué. Entonces yo digo, no, este paciente con 2 me va a mantener y el paciente está estable. Objetivo, le pongo un objetivo de 2. Y algo para que el cambio, para que no me calcule el vuelo, porque si no me toca entrar otra vez, lo pongo desde la hoja, le va a hacer 3 minutos. Entonces me va a calcular. Bueno, aquí me va a dar esta velocidad tan alta porque lo tengo a 5 miligramos. Entonces, bueno, arranco el protocolo a esta velocidad. Eso va a ser solamente por 3 minutos. Y después de eso, ya la siguiente lo pongo a 67. Que si fuera, por ejemplo, que estuviera puro, sería 30.33 punto algo. Y ya sería por 53 minutos, que sería casi el resto de la cirugía. Entonces, así lo titulé rápidamente el paciente y ya vi que el paciente luego me entró en plano y lo que va a hacer es garantizar esta concentración en este caso. Entonces, simplemente es una forma que yo lo hago práctica. O yo puedo arrancar, simplemente agrego acá la dosis del medicamento cuando yo agrego el propofol. Pongo la como a 10. La aplicación aquí me pregunta lo que yo que calcule un objetivo. Yo no me calculo ningún objetivo, yo administro lo que yo quiero. Y hago lo mismo, entonces yo entro a ese paciente, yo clínicamente le comienzo a administrar una dosis, entonces yo ese paciente de 71 va a arrancar con 50 de propofol. 50 de propofol. Paciente veo que todavía está, le pongo otros 30 de propofol. Paciente veo que ya se quedó dormidito. Ya veo que está necesito luego saber cuánto mantener esto. Hago lo mismo, entonces arranco, más o menos miré la hora que arranqué. Entonces arranco la infusión, digo que arranqué otra vez a las 8:48, por ejemplo. O sea, para correr el tiempo de ajustarlo, hago clic aquí en el cronómetro. Entonces pongo acá el tiempo más o menos que arranco. A las 8:48, o puedo decir más o menos, o puedo calcular y puedo poner el tiempo que más o menos ha pasado. Digo, ha pasado aproximadamente 5 minutos. Luego cambiar, él me adelanta el tiempo y luego ya le pongo lo que yo he administrado. Entonces yo le digo, le puse 50 al inicio, agregar, acá le pongo en el tiempo 0, agregar, y luego aproximadamente al minuto le puse los otros 30, agregar, le pongo aquí al minuto aproximadamente, y aquí me dice, aquí veo exactamente lo mismo, ¿cuánto estoy? Entonces yo me paro más o menos y yo veo que estoy alrededor de 1.8 o 2, yo le puedo decir a la persona que tengo unos alrededor de 2 y ya, yo pongo 2 o 1.8, lo que yo quiera, pues de acuerdo. Y le digo, voy a hacer esto en 3 minutos. Y ella le va a dar lo que usted observó en el paciente clínicamente, le va a dar para mantenerse aquí, que eso es lo que usted necesita, luego mantener la infusión para mantenerse en ese punto. Entonces, usted puede hacerlo ir dando las dosis, luego simula y uno mira cómo es que el paciente, o sea, usted primero entra, duerme el paciente, ve que está, y luego usted lo que le preocupa es saber cuánto darle para que se le mantenga dormido. Entonces ya la aplicación le va a ayudar. Entonces inicialmente otra vez, esto va a ser por 3 minutos que yo lo programé, y luego el próximo, mire que ya va a dar 30 minutos. Probablemente si eso es una resonancia, con eso termina, y yo lo que hago es 5 minutos antes, cuando ya el resonador me diga falta 5 minutos, apago 5 minutos antes, y en 5 minutos yo lo detengo para activar. Si llevo 40 minutos, en este caso para que el paciente se despierte, entonces, 3.5 minutos. De hecho, no lo suspendería 5 minutos antes, sino en este escenario lo suspendería aproximadamente cuando me diga faltan 2 minutos, lo apago y probablemente el paciente ya en un estado muy superficial y de hecho va todo el tiempo a ver. Estas son pues estrategias que aplican tanto para sedarse para lo que yo quiera. Lo mismo puedo hacer con el remifentanil, puedo usar las dosis como yo quiera y luego me puedo ir y ya pasarme de una dosis manual a una dosis ya TCI, presionando aquí en objetivo. ¿Alguna otra pregunta?
¿Listo? ¿El doctor Guzmán está ahí? Sí, aquí estoy. Listo. No, muchísimas gracias, doctor Ramírez, por su tiempo, compartir todas sus experiencias y por su excelente charla. De verdad, muchísimas gracias y igualmente al Laboratorio Saspen por ayudarnos a la realización del webinar y a todas las personas que participaron y que estuvieron presentes durante toda la charla. Recordarles que la charla queda grabada, la pueden encontrar en la página de Sarbac, www.sarbac.com.co, al igual que todos los webinars que hemos realizado. Doctor Ramírez, nuevamente muchísimas gracias y de verdad, una excelente presentación. Bueno, muchas gracias a los que asistieron y de nuevo pues muchas gracias a la Sarbac y a Aspen por la invitación. Gracias. Recordarles nuevamente, qué pena que sea tan cansón, van a recibir al correo electrónico una encuesta de Sarbac. Por favor, diligénciela, es para el beneficio de todos. Muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo webinar.